Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Pyme que realiza el cronista junto con el Banco Galicia. Es un honor que para esta charla podamos contar con la presencia de Daniel Artana, economista jefe de Fiel, con Mariana Camino, que es CEO de la consultora BCEB, y con Luis Seco, director de la consultora Perspectivas Económicas. Bienvenidos a los tres. Les voy a hacer una consulta primero general, si quieren, sobre un poco qué perspectiva vemos para el año 2022, y después ir avanzando un poquito con algunas particularidades, pensando en el escenario que van a tener que enfrentar las pymes, básicamente, en esta economía que todavía está tratando de enderezarse. Daniel, si te parece, me gustaría escuchar tu primera visión sobre lo que crees que va a ser nuestra macro para 2022. Bueno, gracias Hernán, un gusto estar acá en este panel con Mariana y con Luis. Mira, yo creo que acá, mirando las variables centrales que uno trata de proyectar en la economía, que son actividad económica e inflación, y a partir de ahí, bueno, salarios reales, etc. Primera cuestión en términos de inflación, como el gobierno reprimió bastante inflación durante el año 2021, a partir de sentarse sobre las tarifas, sobre todo de electricidad y gas y transporte, a partir de devaluar desde mediados del año hasta finales del año el tipo de cambio oficial a un ritmo muy por debajo de la inflación y después pasar a una versión más intrusiva de controles de precios, mi impresión es que es muy difícil que la inflación pueda bajar respecto de la que va a cerrar el año 2021 de alrededor de 50%, y hay algún riesgo de que suba un escalón. Ese escalón a 65, 70 es una cuestión perfectamente posible. Aún en el contexto de que haya un acuerdo con el Fondo Monetario, aún en el contexto de ordenen un poco la macro, porque bueno, uno no puede patear los problemas para adelante y pensar de que no va a pagar las consecuencias de eso. En materia de actividad económica, el año 2021 tuvo un rebote muy fuerte de la actividad, pero yo calculo que más o menos la mitad de ese rebote, del orden del 10%, se explica por la enorme fortuna que tuvo Argentina a partir de un Brasil traccionando fuerte y a partir de precios de la soja que volvieron a los récords que habían tocado en el año 2010-2011. Eso no parece que vaya a estar disponible el año 2022. La actividad de Brasil hace ya varios meses que está estancada. Brasil está tratando de reducir la tasa de inflación, que se disparó mucho, y por lo tanto está apelando a políticas más contractivas. Eso normalmente tiene algún impacto en la actividad, y de hecho las proyecciones de Brasil hablan de un crecimiento para el año 2022 de solo 0,5% respecto del año 2021. Y el precio de la soja hoy, más allá de que va y viene, está un poquito por abajo de lo que estuvo durante el primer semestre del año 2020, con lo cual, ausente la fortuna, y en el medio de que hay que digerir parte de los problemas macroeconómicos que el gobierno no alcanzó a resolver durante el año 2021, mi impresión es que la economía a lo sumo va a continuar recuperando, pero muy poquito. Lo más probable es que sea lo que los americanos llaman un muddle through, que es moverte en el barro, donde te cuesta arrancar, vas un poco para el lado, un poco para el otro, pero que al final del año ni siquiera te diste cuenta que es lo que pasó en materia de actividad económica. Y eso sería mi introducción a tu pregunta. Mariana, ¿cuál es tu visión sobre el 2022? Me gustaría saber también si coincidís con Daniel en que Brasil va a ser, digamos, no va a ser todo lo que desearíamos como motor para el sector industrial exportador. Bueno, primero déjame saludarlos a todos, un gusto compartir con ustedes y bueno, agradecerles la invitación. Sí, coincido con la visión de Daniel. Claramente para nosotros el 2022 va a ser un año, una economía, una recuperación muy magra, obviamente con alta inflación, también estamos hablando de un piso del 50 que es ya de por sí delicado, acercándose más por los motivos que decía Daniel, más al orden del 60, ¿no? O sea, difícil plantear, ahí, cuando uno mira la tendencia, hay un estancamiento claro, puede haber un rebote en un ciclo corto, pero básicamente vemos que la proyección para el 2022 no va a ser muy alentadora. El mundo, por lo que decía
también Daniel, no vamos a tener un ambiente positivo, ni super ciclo de commodity, ni nada de eso que hoy, digamos, este año ayudó un poco a explicar la recuperación que tuvimos, y específicamente por Brasil que me preguntabas, y preocupa mucho el estancamiento. Brasil en el mejor de los casos va a crecer 0,61, para nosotros es muy poco, ¿no? Si miramos en cuenta la actividad de comercio exterior que tenemos con ese país. Preocupa también por el riesgo político, el riesgo bueno, es una situación delicada que está viviendo el clima político Brasil el año que viene, así que no están dadas las condiciones como para pensar en un año de crecimiento, ¿no? Con tanta inestabilidad macroeconómica que tiene nuestro país. Básicamente, para crecer y generar empleo, es muy importante poder resolver ese principal obstáculo que tiene, ¿no? el país, que es esta inestabilidad macro, donde este año va a dejar un déficit fiscal importante que te obliga a emitir, y eso te consolida de alguna manera el proceso inflacionario, con vencimientos que Argentina, sobre todo con el FMI, no tiene, digamos, crédito para sortear, una inflación que también, la corrección de precios relativos de la economía, es imposible pensar en alguna corrección que el gobierno tiene que hacer, porque ya no tiene margen para procrastinar, y que eso no acelere la inflación, y a su vez, bueno, este piso tan importante de oferta monetaria, ¿no? Que te presiona sobre el dólar libre, con pocas reservas. Digamos, no están dadas las condiciones desde ninguna variable como para pensar en una recuperación importante el año que viene, y obviamente también el hecho de que los instrumentos se acortan, ¿no? Con tan bajas reservas y un debilitamiento de la macro tan relevante, no vemos, digamos, un escenario recuperando más allá de 2 puntos, 2, 3 puntos para el 2022. Daniel, a vos en el caso del mundo, más allá de que los commodities no ayuden y no traccionen, ¿crees que también podría haber algún tipo de, digamos, de clima financiero, no te diría adverso, pero sí en todo caso neutral, a partir de que empiecen a retirarse los estímulos monetarios, digamos, un proceso que ya Estados Unidos empezó tibiamente, pero ¿crees que puede ser, digamos, un escenario financiero también, como te decía, entre neutral y adverso? Ya, yo creo que lamentablemente tanto en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, viste que había hace un momento, vieron que había hace un tiempo atrás un debate respecto de si la gran expansión que habían adoptado los países centrales significaba un golpe en algunos precios relativos, producto de cuellos de botella en la oferta, o había un salto en la tasa de inflación, y que era necesario de que el Banco Central actuara más enérgicamente. Hoy me parece que ese debate, donde había gente muy respetada desde el punto de vista de la academia y de experiencia en mercados de los dos lados del mostrador, hoy te queda prácticamente nadie del lado del mostrador de los que pensaban que era un tema de ajuste de precios relativos. Y de hecho la discusión ha pasado así la Fed, para tomar el caso particular de Estados Unidos, está corriendo muy detrás de los acontecimientos con esto que ha anunciado de ir reduciendo el ritmo de emisión de bonos y otras cuestiones. Por lo tanto, mi impresión es que el escenario financiero no va a ser tan favorable para el mundo emergente, y esto a nosotros no nos favoreció mucho porque siempre estamos medio aislados de las buenas noticias, tampoco nos debería perjudicar tanto, pero obviamente perjudica a países con los cuales nosotros comerciamos. Ahí siempre la discusión, yo creo que ahí la ventaja que hay, y con esto termino, es que todavía los bancos centrales tienen credibilidad, y a pesar de que la Fed corre de atrás, me parece que ya ha venido alertando respecto de que va a ir apretando más de lo que se esperaba. Y esto es importante porque el gran problema cuando vos perdés la credibilidad del Banco Central, lamentablemente nosotros lo hemos vivido en carne propia muchas veces en la historia nuestra, es que después para poder meter a la variable, en este caso inflacionaria, otra vez en el sendero de largo plazo, tenés que sobreactuar. Eso fue lo que le pasó a Volcker a principios de la década del 80, y ahí fuiste un desastre porque la tasa de interés real se fue a niveles estratosféricos. Hoy todavía me parece que no hace falta eso. Me parece que las discusiones corren de atrás, pero están reaccionando, y por lo tanto me parece que esto lo vamos a sortear con un daño menor
en términos de lo que sería si se argentinizara, si el Banco Central de Estados Unidos o del Banco Central Europeo siguieran procrastinando, es una palabra difícil de pronunciar esa, y por lo tanto reaccionaran demasiado tarde y tendrían que hacer una sobredosis, digamos. Me parece que eso se puede evitar, pero claramente va a ser un escenario menos favorable. Eso es cierto que después en términos de commodities una cosa, después depende de cuestiones puntuales de cada mercado de commodities, ¿no? Porque por ejemplo ahora está pesando el tema de que el clima no acompaña en Brasil, tampoco mucho en la Argentina, también hay un riesgo de cantidades al tema de que hablábamos antes, pero bueno, después hay drivers particulares de cada mercado que por ahí te aceleran o te permiten prorrogar los tiempos cuando la realidad te pasa la factura. Luis, me gustaría también tener tu visión sobre cómo ves la macro viene y un poco también si te parece que el mundo nos puede llegar a jugar o neutral o en contra. Mira, empezando por la macro y sin ánimo de repetir lo que dijeron mis colegas, realmente es un honor compartir con ellos este panel. Yo creo que es otro año, el 22, en el cual vamos a vivir al borde del peligro, digamos, ¿no? de una fase de aceleración final de la crisis. Cuando digo aceleración me refiero a aceleración nominal. La escasez de reservas ya es extrema, y haciendo las cuentas del almacenero, como decía nuestro amigo Miguel Ángel Broda, no hay forma de recuperar reservas para el Banco Central durante el 2022, y si sumamos todo este contexto internacional incierto, dudas sobre precios y cantidad de las commodities y demás, se vuelve aún más difícil pensar que puede haber acumulación de reservas, y el gasto público crece a una tasa que no hace más que agravar la inviabilidad fiscal de la Argentina. Así que tenemos el cóctel perfecto. Yo todavía soy de los que cree que el gobierno tiene una última mejor oportunidad para revertir la situación, o por lo menos eliminar ese riesgo de aceleración, pero lamentablemente lo veo improbable. Creo que vamos hacia un programita con el fondo, no creo que vayamos a tener el programa que la Argentina necesita de estabilización y transformación macro. Por lo tanto, creo que va a ser muy complicado. El gobierno cree que se resuelven las cosas con política, ¿no? Como que la política es la clave, pero yo creo que no hay viabilidad política sin viabilidad económica. Y sin viabilidad económica significa hacer que la Argentina deje este umbral que mencionaban tanto Mariana como Daniel de inflación. Una economía no puede funcionar ahora pensando que vamos a tener una tasa de inflación más alta el año que viene que este año. Y me parece que tampoco están dadas las condiciones para que la demanda agregada se recupere, ¿no? Yo creo que hay mucho cansancio y fatiga de parte de todos, de consumidores, inversionistas y demás con la Argentina, y el ajuste incompleto, porque eso es lo que está generando la fatiga, es ese ajuste incompleto. Digo ajuste incompleto porque es un ajuste solo del sector privado, sin ajuste del sector público, que me parece que no conduce a ningún lado. Entonces, yo no soy muy optimista sobre el 2022 en términos de que veamos lo que se necesita para salir de esta situación de crisis de larga duración, y hay un riesgo grande que, en parte por la reversión de las condiciones que mencionaban Mariana y Daniel, y en parte por la propia dinámica interna, digamos, política y económica, y de política económica argentina, creo que hay ese riesgo latente de tener un año ya te digo, de fase final de crisis que no sabemos nunca muy bien hacia qué puede desembocar, ¿no? Mariana, una pregunta que quiero hacerte es, ABC hace un relevamiento bastante constante sobre inversiones, y me gustaría un poco ver una evaluación tuya sobre qué calidad de inversión es lo que se ha generado en este 2021, donde tal vez con la pandemia y con la posibilidad de que haya menos apertura al mundo, ¿no? Hemos visto como algunas operaciones más focalizadas, donde de repente lo que hay es como cambio de actores, pero no nuevas inversiones, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre lo que se dio en este año y medio de inversiones en Argentina? Bueno, primero déjame decir que el clima general de inversiones obviamente es negativo, el clima de negocios
es negativo por todas estas falta de condiciones macro que estamos mencionando aquí. Pero, como vos sabés, la matriz productiva argentina es muy heterogénea y siempre en las crisis hay oportunidades, entonces lo que vemos es que a nivel de nichos hay, digamos, se registraron algunas inversiones que nosotros llamamos spot, que son aquellos sectores, inversiones de ciclo corto, inversiones de baja calidad, inversiones en algunos casos oportunistas, digamos, donde vos ves que por tener mercado cautivo o por tener una economía cuasi cerrada, donde de repente tenés sectores protegidos que tienen una oportunidad porque tienen demanda interna, bueno, se dan algunas condiciones en algunos sectores explicados por esta coyuntura, donde vos ves que hay inversiones para aumentar la producción nacional. Entonces ahí también vemos que hay, no sé, recuperación del empleo en algunos sectores, pero empleo de baja calidad, empleo más informal, o sea, se dan algunos datos positivos, pero no cualitativamente como para marcar un cambio o una transformación. Y después tenés inversiones más genuinas en aquellos sectores de la economía que tienen productividad, que tienen dinamismo o competitividad genuina, que tienen demanda externa, digamos, y la generan, y todo lo que tiene que ver con este crecimiento de la economía basada en el conocimiento, digamos, o la economía del talento, ¿no? Vos sabés que acá siempre decimos, por un lado tenés la economía de las restricciones, pero también tenés la economía del talento. Entonces, toda la ola COVID, todo el crecimiento de la digitalización de la economía, todos esos sectores que de alguna manera se posicionan como los líderes o los que están traccionando la recuperación hacia adelante y esta forma de la agenda del siglo XXI, lo están haciendo de la mano de inversiones que tienen ese formato, ¿no? Que tienen que ver con esa demanda más genuina, que trasciende lo local y que tiene que ver con lo nuevo, ¿no? Con lo digital, con el talento, con el conocimiento. Ahí sí vemos que hay distintos proyectos y además también se están dando esquemas de colaboraciones, asociatividad entre empresas, o sea, formatos o paradigmas de negocios nuevos que requieren inversión. Pero cuando uno mira el país en su mirada, digamos, desde una mirada agregada, obviamente no es suficiente, ¿no? No podemos hablar de un ciclo inversor progresivo y que ayude al crecimiento del país. Luis, vuelvo a vos para hacer un link al foco financiero, pensando que desde el informe que hizo la misión del Fondo Monetario, después de sus primeros contactos con los funcionarios argentinos, una de las cosas que puso sobre la mesa es que la Argentina tiene que ir necesariamente a un esquema donde haya una tasa de interés que no sea negativa. Pensando un poco en lo que va a ser, estamos hablando de una inflación alta para el 2022 y donde hay que ver un poco cómo gradúa el Banco Central ese esquema, si finalmente lo implementa. ¿Cómo ves el escenario financiero para las empresas? No te digo ni siquiera, pero para las pymes también, ¿no? Mira, yo creo que a ver, la falta de disponibilidad de crédito, o sea, la disponibilidad y el costo del crédito para el sector privado en Argentina es hijo de un sistema financiero que, medido por la relación préstamo sobre PBI, es el más chico, es el tercero más chico del continente, digamos, de Latinoamérica. En realidad le ganamos a Venezuela y a Haití nada más, creo, hoy por hoy. Entonces, digamos, eso es. El problema de Argentina, en el fondo, siempre es fiscal. Yo voy a terminar siempre con lo mismo, pero digo, hay un tema que es la absorción de naturaleza fiscal que hace el principal aliado del fisco, que es el Banco Central, sobre el sistema financiero. Hoy, de cada 100 pesos de depósito que capta el sistema financiero, unos 30 y pico quedan disponibles para prestarle al sector privado, digamos. Entonces, es muy difícil que ese sector privado encuentre crédito. Y yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes dicen, bueno, tasa de interés reales positivas pide el fondo. Y ellos dicen, yo pago 100% mensual, anual, perdón, de tasa. ¿Qué me hablan a mí de tasa positiva? O sea, el sector privado hoy paga tasas positivas de interés sobre los préstamos que toma. Tal vez consiga alguna salida en el mercado de capitales, descontando cheques o valores que pueden hacerlo a través de sociedad de garantía recíproca o otro tipo de canales que tal vez obtengan tasas un poco más favorables incluso que dentro del sistema financiero,
pero la verdad que esa restricción de crédito no se superará, no se va a superar fácilmente. El fondo lo que está reclamando es hagan algo para controlar la inflación, entonces quieren una dureza monetaria un poco más alta, pero dureza monetaria siempre para el sector privado significa mayores dificultades para acceder al crédito, ¿no? Y me parece que eso también es un fenómeno que no solo es idiosincrático de la Argentina, sino también que vamos a heredar del contexto internacional, ¿no? Vamos hacia tasas de interés internacionales más altas y una caída que ya es bastante fuerte, digamos, yo te diría, para ponerlo en perspectiva, hoy el apetito por el riesgo emergente es un quinto del que había en noviembre del año pasado, o sea, hacia fines del año pasado. Tenemos una situación en la que venimos registrando salidas o menores ingresos de capitales en todo el mundo emergente, eso significa menos crédito en todo el mundo emergente, y Argentina se ha convertido, ni siquiera estamos por ahí dentro de ese mundo, seguimos apareciendo en las pantallas de Bloomberg, lo cual nos da una ventaja cuantitativa respecto de muchos otros países, pero no formamos ya de ese grupo selecto en el cual uno decía, bueno, ¿dónde invertimos? ¿Dónde ponemos capital? ¿Dónde financiamos el crecimiento? Y por eso creo que el fondo puede pedir, viste, acá aparecen noticias, cosas como aisladas, lo que está pidiendo me parece es algo contundente en materia de lucha antiinflacionaria, que cierre, que sea sustentable, y una política monetaria más dura es el correlato de, si se quiere, de ese pedido de mayor estabilidad macro, pero no puede haber política monetaria más dura si no hay política fiscal más dura, que es donde el presidente se niega probablemente a ir hacia una austeridad fiscal más sustentable, ¿no? Daniel, si imaginamos que el acuerdo con el fondo obligatoriamente va a tener un sendero fiscal, no sé si llamarlo de ajuste, pero sí, digamos, descendente o que camina hacia algún tipo de equilibrio, eh, ¿cómo te imaginas la convergencia? ¿Te imaginas algo más del estilo reducción de gasto light o suba de impuestos? ¿Cuál es como, por dónde crees que pueden avanzar? Y si miramos lo que hizo y propuso el gobierno sobre, digamos, en los últimos meses, ellos te han mostrado, más allá de lo que yo piense que es conveniente hacer, de que están dispuestos a cerrar a través de subas de impuestos. Tuviste la suba de impuestos a los bienes personales, que en medio de ese fallido de aprobar el presupuesto, al día siguiente se volvió y subiste en forma permanente bienes personales, porque subiste a 1,75 la tasa más alta para los bienes en el país y a 2,50, 2,75 para bienes en el exterior, cosa que vencían a finales del año 2021. Estás dentro del consenso fiscal, promoviendo que las provincias pongan todas un impuesto a la herencia, que lo tenían 2 provincias, Buenos Aires y Entre Ríos lo dejó de tener, Buenos Aires no recauda prácticamente nada, pero insisten en poner impuestos que en realidad el resto del mundo está dejando de usar por varios problemas, ¿no? O sea, en general se siguen tomando decisiones para la tribuna, en realidad ni siquiera para la tribuna, para una parte de la tribuna radicalizada que es miembro de la coalición de gobierno. Entonces, no importa si recaudás o no recaudás, pero tenés que ir por lo patrimonial, tenés que ir por acá o por allá para tratar de vender esa gesta de que estás haciendo una cuestión progresiva, que cuando vos tenés impuestos con los problemas de evaluación que hay en la Argentina, con los problemas de activos en negro que hay en la Argentina, el impacto progresivo de eso tiene hasta cuestionable, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el gobierno ha tratado de ir por ahí. Ahora, la oposición quiere ir por otro camino. Y en realidad lo que yo creo que en este webcast vamos a coincidir en que en la Argentina si hay algo que le sobra es gasto público. Entonces, si vos no tratás de aprovechar y ordenarte, porque vos pensás, además, que el gobierno hizo algo de eso y no le fue mal. En la primera parte de este año estaba deshaciendo el gasto que se había puesto por el COVID. Lo que pasa es que ahí metió la cola la elección de medio término y revirtieron eso en una cosa totalmente imprudente, hicieron varias cosas imprudentes, perdieron la elección y se quedaron con la herencia adicional de todas estas cuestiones que se hicieron con el objetivo de influir en la elección. En materia fiscal, el gasto público empezó a subir, explicado por un aumento en la inversión pública, marginalmente, pero sobre todo por un aumento enorme en los subsidios al sector privado, al mismo tiempo que se te empieza a agotar el hecho de reventar a los jubilados en términos reales y reventar a los salarios del sector público en términos reales. Eso en algún momento se agota y por lo tanto eso también empezó a pegar la vuelta.
Entonces vos, en lugar de aprovechar la mejora que se había dado en la primera parte del año, donde ibas convergiendo hacia cierta lógica, porque vos fíjate que ir al equilibrio primario, después tenés que ir a superar el primario, pero era algo perfectamente posible en el 22 o a lo sumo en el 23. Vos pensás que el punto de partida en el año 2019 era un déficit primario de alrededor de medio punto del PBI. El gobierno apenas asumió, subió impuestos que se han mantenido, pero el impuesto país, bienes personales que ahora viene aumentado, subió algunas retenciones. Quiere decir que si vos volvías al nivel de actividad del año 2019, tarde o temprano ibas a tener una recaudación algo por encima del 2019. Lo único que tenían que hacer era volver al gasto del 2019, y eso es lo que no pudieron hacer. Entonces Igualmente, ahora, sí, perdón, sí, perdón, Luis. bien, un segundo. Pero igualmente, digamos, déjame, o sea, el gasto público está creciendo entre el 70 y el 90% desde hace 6 meses. 6 meses. Exactamente, cuando empezó la fiestita Y, electoral. y incluso antes de la carta de la vicepresidenta y la fiesta electoral, el gasto ya estaba lanzado al 80% interanual cuando Sí, lo esto empezó corregías por los empezó a mediados de año. Empezó a mediados de año. Exactamente. Entonces, digamos, el punto acá clave es que aún con esa voracidad fiscal de inventar y cobrar impuestos nuevos, si el gasto sigue a este ritmo, digamos, es imposible financiarlo. Entonces, Así a mí es. me parece que el punto acá clave es qué van a hacer para frenar la inercia del gasto, que eso es lo más difícil, digamos, porque si no la frenan de alguna manera, lo tienen que hacer proactivamente. Arriba de algo se tienen que plantear. Y vos estás planteando muy claramente cuáles son las dificultades, ya no te quedan muchos casilleros que tildar, decir, bueno, ajusto por este lado, por este otro lado del gasto. Entonces, me parece que la negativa a la austeridad fiscal del presidente, este falso dilema de que no se puede ser austero porque la sociedad no lo resiste, y sin embargo la sociedad ya no resiste más el no ser austero, me parece que ahí es la clave para mí para el año que viene, y esta sencillez con la que le explicaba Daniel, está claro que es así, pero digamos, lo que falta es la voluntad política que conduzca de alguna manera a resolver el problema fiscal y su inviabilidad, ¿no? Por ahora el gobierno ha dado señales, como decimos, muy tibias. Se está hablando de algún aumento de tarifas para el transporte, o sea, hay una intención de reducir el peso de los subsidios, pero como todos sabemos, el peso más grande está en un rubro que todavía no se ha insinuado nada, que es de las tarifas de los servicios públicos, energía sobre todo, ¿verdad? Ahí hay que ver. Daniel, ¿vos de ese lado percibís alguna voluntad, aunque sea de avanzar por ese lado? Yo creo que siguen dando señales de que van a ir sobre, en definitiva siempre va sobre el sector privado, pero vos fíjate que tuviste dos señales. Una es el que vos mencionás del aumento segmentado por ingreso, que para que les dé números fiscales para los que están en la clase media para arriba, los aumentos van a ser tremendos. Si no, no te da, salvo que también le peguen a los de abajo, cosa que está en duda. Y la segunda cuestión que también hicieron, vos fíjate, es trabar la competencia en el mercado aeronáutico, lo cual lleva a que las tarifas sean más altas. En lugar de bajar la ineficiencia de Aerolíneas Argentinas, que cuesta, yo te diría, probablemente el año pasado, ya veremos, se conozcan los números finales, pero debe haber costado unos 60.000 millones de pesos, lo que hacen es evitarte la competencia de la LUCO, jorobar al tipo que tiene que usar esta cuestión para tratar de esconder un déficit producto de la politización de Aerolíneas Argentinas, porque todos sabemos que es el negocio de la CAM, uno de los tantos negocios que tiene la CAM. Entonces, si vos no estás dispuesto a ir por lo que es ineficiente, por los curros, el sector público argentino es una gran máquina de generar curros. Entonces, si vos no estás dispuesto a arreglar los curros, no tenés solución, porque lo único que haces es cargar a los tipos que no curran. Cada vez le querés cobrar más al tipo, el pobre tipo que tenía que viajar y por fin podía acceder con una low cost, que ya lo vivimos, ese tipo lo jorobás, lo reventás. Y para favorecer a quién, a los curros de tal o cual facción política, que en este caso come de Aerolíneas Argentinas, para tomar un ejemplo. Entonces, acá yo coincido totalmente con Luis, es una solución política. Si la política no se pone los pantalones largos, y yo te lo voy a poner muy simple, la reforma del Estado que necesita Argentina es eliminar los curros. Eso es básicamente lo que tenés que hacer en materia fiscal. Con eso te da para arreglar un montón de cuestiones. Te da un montón de plata. Mariana, te llevo a un poco a la economía real para ver qué perspectivas están viendo. Un poco les dije en tu introducción, me gustaría si podemos ampliar un poco más sobre el tema comercio exterior, pensando
como les decía, estamos tratando de ponernos en los zapatos de una pyme, viendo si tenemos alguna oportunidad para aprovechar por lo pronto en este 2022. Un poco me gustaría que puedas, como decíamos, ver un poquito más de fondo el escenario que están viendo y ver si en ese escenario hay oportunidades o no. Y mira, nosotros vemos que, a ver, oportunidades hay, insisto con el concepto de que hay que ver por sectores porque es muy heterogéneo, hay trayectorias divergentes. Respecto al comercio exterior, lo decíamos al principio, el escenario no es muy favorable desde el punto de vista de que se espera que la región recupere un poco menos, o sea, 1,7% toda la región, el crecimiento del producto, y en ese contexto, con el estancamiento de Brasil, las pymes exportadoras son las que están más golpeadas, son 4,7, 5% de la exportación de las pymes a la región, y el 55% de esas expos son industriales y van a Brasil, con lo cual, desde el punto de vista de los mercados, digamos, las condiciones no son tan positivas desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Ahora, sí vemos que toda esta necesidad de hacer una transformación digital, de buscar competitividad genuina, de tratar de encontrar respuestas también al desafío que significa esta caída de demanda interna. Hay mucha pyme que está traccionando en cambios para tratar de ser más competitiva, está intentando encontrar salida de la diversificación de mercados. Entonces vemos nosotros que hay voluntad en las empresas de mejorar su oferta, de aprender y sumar experiencias de la mano de la economía del conocimiento, de la mano de integrarse ecosistemas que ya están exportando. Entonces, desde ahí, desde esa lógica de entender, digamos, un cambio de paradigma, acceso a nuevos mercados, acelerar la transformación digital, sumar experiencias, sumar alianzas para aumentar la escala, digamos, encontrar respuestas en esta tendencia de lo digital para tratar de tener mayor competitividad, la que no te da el tipo de cambio, por todo lo que decíamos antes. Las pymes son muy sensibles al atraso cambiario, y Argentina en particular ya viene atrasando el tipo de cambio 18%, que es mucho más que el resto de sus socios de los distintos países de la región, con lo cual la situación desde el tipo de cambio es difícil. Lo que vemos que es una oportunidad para algún entramado pyme de trabajar en la aceleración de lo digital y de hacer más competitiva su gestión como para tener una mayor salida desde ese punto de vista, ¿no? Exportador. Pero de todas maneras, a ver, vemos que las pymes tienen posibilidades de crecer, depende del sector, ligados a esto del mercado cautivo, tratar de crecer un poco más. Las pymes que están en sectores protegidos tienen una posibilidad de crecer por el lado de la demanda. Las pymes que en servicios también vimos que con esto de que bajaron las restricciones, un poco la revancha del consumo, ¿no? También están creciendo un poco, obviamente condicionados por el riesgo de la quinta ola. Viste que Europa siempre anticipa un poco lo que después puede ser el crecimiento de la demanda aquí en la región y en Argentina, así que hay que ver un poco cómo se configura el tema del riesgo COVID, pero si no, los servicios vemos que ahí hay un poquito más de capacidad de demanda, de crecimiento en las pymes, y vemos también que, ya te digo, todas aquellas que forman parte de la cadena de valor COVID, por llamarlo de alguna manera, están acelerando ese proceso de transformación y están buscándole la vuelta para tratar de sumar demanda y crecimiento en esa cadena que a su vez las coloca en una posición de ecosistemas. Nosotros lo vimos mucho este año, trabajamos mucho en distintos sectores, viendo cómo la misma pyme entiende que tiene una cota en la cadena de valor, ¿no? en la verticalidad, y está trabajando para ampliarse en redes y trabajar con una mirada más de ecosistema, y desde ahí yo creo que con mayor creatividad y la flexibilidad que tiene la pyme argentina, en algunos sectores con más dinamismo que en otros, le están encontrando alguna vuelta como para plantear un crecimiento. Y de cara al comercio exterior, te decía, es difícil, el estancamiento de Brasil golpea, pero también nosotros recibimos muchas consultas y vemos que hay mucha
demanda también para tratar de abrir nuevos mercados en la región, independientemente bueno, de lo que tienen hoy, ¿no? Por eso digo que lo digital las coloca en una posición también las incentiva a diversificar en algunos casos la oferta para poder tener acceso a nuevos mercados. Creo que va por ahí la perspectiva del 2022. Luis, para ir completando nuestra charla de hoy, te hago una última pregunta. Tenés un cliente pyme, ¿qué le aconsejas para 2022? ¿Cómo puede capear este año? ¿Crees que tiene alguna oportunidad o es que hay que esperar un poco más? Sí, oportunidades siempre hay, y por lo menos desde el punto de vista de mi experiencia como consultor, y supongo que mis colegas deben coincidir, en general las crisis hemos visto que los que se jugaron en crisis les fue bastante bien, por lo general no les fue mal, o sea, ganaron, el momento de ganar cuota de mercado y demás, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? O sea, yo creo que si me preguntan hoy qué tienen que ver, el manejo del stock es fundamental, sobre todo con inflación creciente, reducir al máximo la cantidad de ir a la calle. Si consiguen un préstamo en peso para financiar parte de la transformación que decía Mariana, yo lo tomaría, y estaría atento a esas oportunidades. Pero me parece que es un año en el cual hay que tratar digamos, si hay un exceso, si hay una ganancia de por medio, ser muy conservador, y en todo caso ponerlo en el negocio, en la compra de insumos y stock me parece que es importante. Eh, pero también al mismo tiempo, digamos, yo cuando hablo yo soy macroeconomista, no soy como Mariana que tiene un pie en la micro, yo soy macroeconomista. Y a veces hablas con tus clientes que saben, por lo menos en mi caso, mucho más del sector y de su empresa de lo que sé yo. Yo lo que siento siempre es que el pie arriba de la cabeza, la mochila, es la macro. O sea, a nivel micro, el empresario argentino está súper entrenado, sabe lo que tiene que hacer en esta coyuntura, le busca la vuelta en diferentes opciones, como planteaba Mariana, pero a veces te chocas con la macro, ¿no? Y la verdad que lamentablemente, por lo menos en mi perspectiva, la macro va a seguir siendo una mochila para la mayoría de los empresarios durante el 2022. Para vos, Perdóname, Hernán, si me dejas agregar algo que coincido con lo que dice Luis, pero a nosotros lo que nos pasa es que los pymes nos dicen, gestionamos una doble agenda, ¿no? La de los problemas de la macro y resueltos del siglo XX de toda la vida, financiamiento, presión fiscal, la rigidez en lo laboral, esos problemas conviven hace mucho tiempo digamos, en la agenda de un empresario pyme, pero encuentran en esta segunda agenda que tiene que ver con el cómo prepararte para entrar en el siglo XXI, y esta idea del nuevo paradigma, cómo lo están entendiendo, que a mí realmente me sorprende ver con qué velocidad están justamente creando, porque hay mucha creatividad en el management, en esto de asociarse, en esta idea de que también ser más productivos desde el negocio los ayuda a sortear los problemas de la macro. O sea, nadie espera que la macro, por lo menos lo que nosotros vemos en nuestra experiencia, les resuelva el negocio. Entonces es un incentivo a por ahí buscar la respuesta más desde la competitividad del negocio, y hoy en la era digital la tecnología te lo facilita, es el principal catalizador de la transformación. Entonces se pegan a los líderes, tratan de ser proveedores, todo el mundo quiere ser proveedor de Toyota, ¿no? Siempre decimos, en el caso de encontrar la ganadora, la que te abre el mercado, la que te genera la demanda, y tratar de ser un proveedor de la que te lidera, yo creo que en esa agenda están, con esa convivencia, ¿no? La agenda del siglo XX con todos los problemas irresueltos, y cómo entrar al siglo XXI en la era digital desde la catalización de los cambios y la economía del talento, que es un poco lo que simplifica, no, digamos, sintetiza, sería lo que es la nueva agenda, ¿no? Creo que va por ahí un poco en respuesta a lo que la macro claramente no te da. Daniel, tu cierre, ¿cómo sería para vos? No sé si un consejo, pero en este caso sabiendo que la macro va a ayudar muy poco porque va a ser complicada, con una inflación creciente, con un escenario cambiario que todavía sigue incierto, ¿qué debería hacer una empresa para pasar este 2022? Mira, yo primero creo que en general cuando uno habla con empresarios de todo tamaño,
gente que ha sobrevivido a 1000 batallas como esta que estamos contando nosotros, así que gente que tiene la habilidad de lidiar en estas aguas turbulentas. Obviamente que si a este empresario le dieras un contexto mejor, le daría infinidad de cosas mucho más útiles para él y para el país, pero bueno, la gente sabe sobrevivir. Segundo, yo coincido que en las crisis hay oportunidades, no todo es malo, y vos tenés acá diferentes, para simplificar, tenés gente que tiene mucho efectivo, mucha disponibilidad de plata, porque no le fue mal en esta situación de caída tan fuerte y de rebote, y tenés en el otro extremo gente que quedó muy golpeada y que todavía, sectores que por ahí sufrieron cierres muy importantes, pero algunos todavía sobreviven. Y yo creo que ahí, bueno, el que tiene el cash tendrá que mirar su oportunidad, él conoce, son los momentos, como decía Luis, en que la gente gana participación de mercado y por ahí le va bien. Ahora, por el otro lado, uno tiene que ser muy prudente, porque lo que es difícil avisorar es cuán largo y cuán profunda puede ser la crisis que viene, porque siempre en la Argentina hablamos de la crisis que viene. Y la verdad que hay algún riesgo que el 2022 sea un año peor del que estábamos describiendo antes. Entonces, mi sugerencia sería buscar oportunidades, pero con prudencia. Nunca te quedes sin liquidez, porque si la cosa complica, el que tiene la liquidez manda. Y eso es una cosa que uno siempre tiene que tener en cuenta. Es decir, esto no es agarrar todo y ponerle un pleno al cero, a ver si sale el cero vas a ser multimillonario, pero si sale cualquiera de los otros 36 números te fundiste. Entonces no es para jugar a la ruleta, pero sí está para buscar oportunidades. Y yo vuelvo a repetir, el empresario con el cual uno habla sobrevivió a 1000 batallas de estas, y como decía Mariana, es un tipo que busca todo el tiempo mejorar su negocio. Si acá le sacaras a la capacidad que tiene el sector privado el peso arriba de la cabeza que le pone el Estado argentino con su ineficiencia, con sus regulaciones, impuestos, con su falta de prestación de servicios públicos esenciales, bueno, otro sería el cantar de la Argentina y no estaríamos hablando de 7 décadas perdidas en materia de crecimiento económico y de bienestar. Claro. Bueno, como lo describieron bien los tres, no vamos a tener un año fácil, pero como siempre, alguna oportunidad va a haber. Hay que ir como bien lo reseñaron, con pies de plomo, tratando de ver, ir ligeros, me parece, ¿no? Como decía Luis, tratando de no tener ni mucho stock, ni un exceso de liquidez. Así que vamos a ver cómo se presenta. Daniel Artana, Mariana Camino, Luis Eco, les agradezco a los tres por habernos acompañado en otro episodio de Comunidad Pyme, y gracias, como siempre, por estar cerca del cronista. Gracias a los tres. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, un placer. Saludos a Luis y a Mariana. Igualmente. Gracias, un gusto.